Estaré atento y vigilante, como lo está el centinela, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta me da. El Señor me contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, para poder entender lo que te voy a decir. El Señor me contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, para poder entender lo que te voy a decir. También debes de saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Escribe que los malvados son orgullosos y malos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Escribe que los malvados son orgullosos y malos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Los hombres orgullosos desean el poder, lo buscan sin descanso y siempre quieren más. Los hombres orgullosos desean el poder, lo buscan sin descanso y siempre quieren más. Iniciamos en este día y yo quisiera, antes de empezar a predicarles este mensaje, que creo que va a despertar conciencias, quisiera hacer una breve oración para todo aquel que ha de escucharlo y ver. Señor y Padre que estás en gloria, santificado es tu nombre para siempre y por los siglos de los siglos. Tú no cambias, tú no te mudas, en ti no hay sombra de variación. Tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y por siempre. Padre Santo, que este mensaje llegue al corazón del oyente, Señor, y pueda despertar conciencias a través de este mensaje, Señor, que en este día hemos preparado para que todo aquel que ha de escucharlo, Señor, reciba bendición, Padre Santo, y reciba la enseñanza que traemos en este día, aquí en este lugar, con el poder de la palabra, el poder de la palabra, el poder de la palabra. Y voy a iniciar con esta lectura de la palabra que encontramos en el libro de Gálatas, o sea, los de Galacia, hablando el apóstol Pablo, diciendo así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sabemos que no podemos engañar a Dios, no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembra, eso mismo ha de cosechar. Estamos viviendo últimos tiempos, tiempos tremendos que estamos viendo a través de los medios informativos, a través de la televisión, a través de la radio, a través de periódicos, a través de revistas, cómo se está moviendo el mundo. Y yo quisiera decir lo que Dios le dice a Isaías en el capítulo 40 de Isaías, y que dice así: alguien me ordenó que gritara, y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché: grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan, cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es para siempre.
La palabra de Dios es para que usted y yo podamos entender que en esta vida somos como la flor del campo, somos como la hierba que se seca. Podemos estar en esta vida 100 o 200 años viviendo, pero de todas maneras va a llegar el tiempo en que vamos a dejar esta tierra, vamos a dejar este cuerpo. Por tanto, yo quiero que escuches este mensaje y puedas entender lo que dice Isaías, pero quiero decirte también que la iglesia de Jesucristo sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien nos da vida eterna, quien nos ofrece vida eterna. Por eso, mi amigo, por eso, mi hermano, hay que afirmar el corazón y decir: yo quiero a Cristo. Y quiero decirte, leerte algunos pasajes bíblicos y lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, que se repite nuevamente lo que escribió Salomón en el año 977 antes de Cristo, y que dice así la palabra de Dios, Eclesiastés, oh predicador, que nos dice la palabra santa de Dios de esta manera, y que tú lo estás viendo y que tú lo estás escuchando, lo que está aconteciendo en el mundo entero. Y dice así en el capítulo 5, sus versos 8, 9, así la palabra de Dios: que no te extrañe ver países donde los pobres se les maltrata y no se les hace justicia. Esto sucede cuando a un funcionario importante lo protege otro más importante, y cuando otro aún más importante protegen a estos dos. Sin embargo, te dirán: esto lo hacemos por el bien del país. Nosotros, los gobernantes, estamos para servir a los campesinos. Lo estamos viendo y lo estamos escuchando en estos últimos días, cómo está viviendo el mundo entero, porque la Biblia dice que el mundo está en poder del maligno. También vemos que dice Eclesiastés en su capítulo 7, Eclesiastés, y su verso 13 dice así: fíjate en lo que Dios ha hecho y verás que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Fíjate en lo que Dios ha hecho y verás que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Alabado sea el nombre poderoso del Padre Todopoderoso, Santo y bueno, que nos da la vida, que nos da el oxígeno, que nos da la salud y que nos da el deseo de predicar su palabra. Quiero decirte también, mi amigo, mi hermano, y todo aquel que escucha este mensaje, que observamos las injusticias que el mundo ofrece y se está repitiendo lo que también el sabio Salomón, hijo de David, escribió en el capítulo Proverbios 28, 15 y 16. El gobernante malvado que maltrata a un pueblo pobre es como un león hambriento que despedaza a su presa. El gobernante estúpido solo piensa en maltratar y robar, pero el que no lo hace vivirá muchos años. Estas son palabras inspiradas por Dios al sabio Salomón, y que estamos viendo en estos últimos días, que se repite lo que aconteció en esos tiempos cuando Salomón escribe estos proverbios. Pero también hay otro proverbio que vemos y escuchamos y leemos en el capítulo 29 y su verso 2, que nos dice: cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre. Cuando gobiernan los malvados, el pueblo se pone triste. Y tenemos otro
otro proverbio que nos dice y nos enseña, y que está en su capítulo 10 y 7, y que dice también la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios en este proverbio que también escribe Salomón en su capítulo 17 y sus versos 7, y que dice así: tan ridículo resulta que un tonto pretenda hablar con elegancia, como que un gobernante piense que en su país todos son tontos. Y en su capítulo 29 de estos proverbios que estamos leyendo, también encontramos en su versículo 12 que nos enseña la Biblia y nos dice de esta manera: el gobernante que presta atención a toda clase de mentiras vivirá rodeado de ayudantes malvados. El gobernante que presta atención a toda clase de mentiras vivirá rodeado de ayudantes malvados. Por eso es que vemos en estos últimos tiempos la corrupción en el mundo. La corrupción que está terrible por toda la faz de la tierra, por todos los países del mundo. Vemos la gran corrupción que estamos escuchando por medio de los medios informativos, pero se está repitiendo lo que dice la palabra de Dios. Y también aquí en su capítulo 29, libro de Proverbios, dice así en sus versículos, en su versículo 4, que dice la palabra santa de Dios, y dice así: el rey que hace justicia da seguridad al país, el que solo cobra impuestos lleva al país a la ruina. Por eso muchos países están en la ruina, porque los gobernantes y los reyes de esta tierra no hacen justicia, sino que hacen injusticia. El rey que hace justicia y da seguridad al país. El que solo cobra impuestos lleva a la ruina al país. Y vemos también lo que estamos viendo y escuchando. Estos proverbios los escribió Salomón en los años 700 antes de Cristo. ¿Te das cuenta de la gran injusticia que cometen los que dicen ser servidores del pueblo? Voy a ir a otro libro que se titula Eclesiastés o Predicador, y en su capítulo 3 encontramos estas palabras que también nos trae para reflexionar, para conocer lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. En su capítulo 3 de Eclesiastés, sus versículos 16 y 17: en esta vida he visto también las injusticias que cometen los jueces, de quienes esperamos que hagan justicia. Pero como todo en este mundo tiene su hoy y su mañana, me consuela pensar que un día Dios juzgará al justo y al malvado. De eso sí, sabemos que Dios en su palabra, nadie podrá esconderse en ese día, en el tiempo, en el día del juicio. Todos pasaremos ante el tribunal de Dios y pagaremos por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho. Así que nadie podrá escaparse. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4 de Eclesiastés, y voy a leer 3 versículos que está en el versículo 1, 2 y 3, y que dice: miré hacia otro lado y esto fue lo que vi. En este mundo hay mucha gente maltratada, y quienes la maltratan son los que tienen el poder.
la gente llora, pero nadie la consuela. Entonces dije, qué felices son los que han muerto, y qué lástima dan los que aún viven, aunque en realidad son más felices los que no han nacido, pues todavía no han vivido la maldad que hay en este mundo. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo que recibió el predicador, el sabio Salomón, o el rey Salomón. Así que, mi amigo, mi hermano, es importante que tú y yo estemos orando, porque estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días, tiempos de apostasía, tiempos peligrosos, tiempos cuando el anticristo está ya para surgir y para engañar a las naciones. Quiero decirte, quiero leerte otros pasajes más. En su capítulo 13 de el libro a los Romanos que escribiera el apóstol Pablo, encontramos también este pasaje que nos dice en su capítulo 13 de Romanos, o a los Romanos, su capítulo 13, su verso 9 y 10, que dice la palabra de Dios. En su capítulo 13 leo, y dice así la palabra santa de Dios: en la ley hay mandatos como estos: no sean infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en un solo: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Quiero decirte, mi amigo, que la ley se debe aplicarse a los transgresores. Si la autoridad no aplica el castigo a los maleantes, están en contra de la justicia. Dios ha dispuesto que el Estado sea agente de justicia para restringir el mal mediante el castigo del malhechor y para proteger el bien que hay en la sociedad. Cuando el gobierno descuida su debida función, deja de ser de Dios y de concordar con su propósito. En estos últimos tiempos, las autoridades protegen a los malhechores. El apóstol Pablo escribió y enseña así. En primera de Timoteo, estamos leyendo el Nuevo Testamento en primera carta del apóstol a Timoteo, y que dice en su capítulo 1 y sus versos 8 al 11: todos sabemos que la ley es buena siempre y cuando se usa correctamente. También sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, los desobedientes, los pecadores y los que no respetan a Dios ni a la religión. También son para los que matan a sus semejantes y hasta sus propios padres. Son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, para los secuestradores y los mentirosos y para los que juran decir la verdad pero luego mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza del maravilloso mensaje que nuestro Dios bendito me ha entregado a enseñar, dice el apóstol Pablo.
Estamos viendo lo que está aconteciendo en estos últimos días. Países que están legislando para que los hombres se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Estamos viendo que se repite el terrible pecado que aconteció. ¿Y qué pasó? Allá cuando Dios quemó aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra, había tanto pecado de sodomismo, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Había tanto pecado, tanta maldad. Había tanto odio, tanto rencor, tanto celo. Pero estamos viendo y estamos escuchando y estamos viendo que se repite la historia. Por eso, como decía un predicador ranchero, Dios los puso y el diablo los descompuso. En el libro de Romanos, en su capítulo 2, su verso 4, 7 al 7 y el versículo 8, escuchamos lo que el apóstol Pablo nos enseña y que nos dice. Capítulo 2, sus versos 4 al 7, y que leo, y dice la palabra de Dios de esta manera. Así dice la palabra de Dios: a los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Pero repito y vuelvo a leer el verso 4. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes, porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Pero a los que egoístas, malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Dios es veraz. El Dios al que predico es un Dios santo. Y hay que temerle, hay que tenerle respeto. Pero el hombre del mundo no respeta a Dios porque no le conoce. Por eso quiero decirte, mi amigo, quiero decirte que conozcas a Dios, que entregues tu corazón a Dios. Porque mira lo que estamos viviendo, lo que estamos escuchando en estos últimos días. En este mismo libro o evangelio del apóstol Pablo a los romanos, que escribió 60 años después de Cristo, lo que dice la palabra santa de Dios, capítulo 1, sus versos 24 al 32, y que dice: por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar a Dios que la creó y merece ser adorado por siempre. Por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quieran. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Está de moda el
SIDA. Y está muriendo mucha gente. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer lo malo, pues su mente inútil los ha llevado a hacer cosas terribles. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos. Y se creen muy importantes, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal. Y no obedecen a sus padres, dice el verso 30. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Vemos lo que escuchamos por medio de los medios informativos como la televisión. Gente injusta, malvada y codiciosa, envidiosos, asesinos, peleoneros, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, no aman a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, dice que el hombre es como la flor del campo. Dice la palabra de Dios en el libro de Job que el hombre es como gusano y el Hijo del Hombre también gusano. También dice la palabra de Dios que el hombre es como la neblina que pasa. Puede vivir 100 o 200 años, pero de todas maneras va a morir. Y tiene que pasar ante el tribunal de Dios. Nadie puede burlarse de Dios, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La palabra santa de Dios te advierte, amigo, te advierte que vuelvas a Dios, que vuelvas y aceptes su mensaje. Y tú que te dices ser cristiano o seguidor de Cristo, si andas en política ya estás torcido. La política es lucha en busca del poder, es autoexaltación y es intolerancia. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en el cual esperamos que de allá venga nuestro Salvador y cambie este cuerpo miserable y sea idénticamente como el cuerpo que Él llevó para sentarse a la diestra de nuestro Padre Celestial. Amigo y hermano, afirma tu corazón porque nos puede sorprender en cualquier momento el Señor Jesucristo, que pronto viene y viene a llevar a su pueblo una iglesia limpia, sin tacha y sin arruga. Una iglesia que esté predicando la verdad del Evangelio. Una iglesia que esté buscando la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia que esté yendo a buscar a las almas perdidas. Por este medio me dirijo a ti, mi amigo, a ti, autoridad, para que cambies tu manera de pensar. Si tú cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Y si no cambias tu manera de pensar, pues no cambiará tu manera de vivir. Así que, amigos y hermanos, que Dios los bendiga en este corto mensaje que he iniciado en este día. Le hemos titulado El poder de la palabra. Que Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.